calla la canción, no hay nadie alrededor, vengo ante ti. Quiero entregar algo de valor a tu corazón. No solo quiero cantar, pues no es una canción lo que tú quieres de mí. Tú miras mi corazón, donde nadie más ve, buscando en mi interior. El corazón de mi alabanza solo trata de ti, se trata de ti, Cristo. Perdóname, pues me he desviado, solo trata de ti, se trata de ti, Cristo. Soberano Rey, ¿quién comprenderá tu grandeza, Señor? Aunque pobre soy, todo te lo doy, todo lo que soy. No solo quiero cantar, pues no es una canción lo que tú quieres de mí. Tú miras mi corazón, donde nadie más ve, buscando en mi interior. El corazón de mi alabanza solo trata de ti, se trata de ti, Cristo. Perdóname, pues me he desviado, solo trata de ti, se trata de ti, Cristo. El corazón de mi alabanza solo trata de ti, se trata de ti, Cristo. Perdóname, pues me he desviado, solo trata de ti, se trata de ti, Cristo. Se trata de ti, se trata de ti. Se trata de ti, se trata de ti. El corazón de mi alabanza solo trata de ti, se trata de ti, Cristo. Perdóname, pues me he desviado, solo trata de ti, se trata de ti, Cristo. Qué bueno que podemos estar en este día tan especial. Como ustedes ven y como ustedes están escuchando, estamos en la época de Navidad, por lo menos. A mí me encanta la Navidad. Y en el caso mío,
es de a partir de octubre que mi esposa viene y me regala, el tiempo de mi cumpleaños, me regala ponerme el árbol de Navidad y me alegra a mí, estoy contento, aunque para muchos de nosotros creemos que eso podría ser una etapa o esta Navidad o la Navidad es una etapa de depresión, de tristeza. Para muchos de nosotros es un tiempo de alegría. Así que vamos ahora a hablar acerca de lo que es la depresión espiritual. Y yo espero que en este tiempo, en lo que vamos a hablar en este día, sea algo que nos saque a nuestra mente, nos lleve a nuestro corazón el pensamiento de Dios. Fíjense que cuando a mí me hablaron de que tenía que hablar de lo que es la depresión espiritual, para mí casi no hay sentido, porque en términos de temperamento, en términos generales, yo no soy una persona depresiva. No tiendo a ser depresivo, y más bien a mí las épocas como la Navidad y otras me dan una sensación de alegría, pero yo sé que no todos actuamos así. Sin embargo, cuando yo me puse a estudiar este tema, pude entender que sí hay momentos en los cuales uno puede tener un tiempo de desánimo, puede tener un tiempo de depresión. Y creo yo que, y tal vez no solo eres tú, sino que cada uno de nosotros, pensando en esta época, pensando en la temporada, pensando en la pandemia, muchos hemos, y yo digo muchos porque aquí me incluyo, estado en algunos momentos de tristeza, de depresión espiritual, y tenemos que ver por qué, de dónde y cuándo sucede y por qué sucede. Y por eso vamos a leer las Escrituras, porque Dios tiene la respuesta para eso en la Biblia. Vamos a leer un salmo que quisiera que pudiéramos entender, el Salmo 77, versículos 9 en adelante, dice desde el 9 al 12. ¿Se habrá olvidado Dios de tener misericordia? ¿Habrá en su enojo puesto un límite a su piedad? También me dije, debo estar enfermo. ¿Cómo puedo pensar que la diestra del Altísimo ha cambiado? ¿Es mejor que haga memoria de las obras del Señor? Sí, haré memoria de tus maravillas de antaño. Meditaré en todas tus obras y proclamaré todos tus hechos. Usted se ha fijado que en la Biblia, en términos generales y en los salmos, y siempre hay mensajes de Dios que nos llevan a que nosotros debemos estar animados, que debemos estar alegres, con regocijo, con gozo. Eso es como un mandamiento de Dios. Ahora, ¿por qué sucede eso si nosotros somos cristianos? Porque Dios conoce nuestra naturaleza. Dios sabe cómo somos tú y yo, que somos emocionales en muchas formas, y esa emoción nos lleva a la depresión. Y cuando estamos en momentos como estos, en etapas como estas, nos lleva a una depresión todavía mayor, más grande. Y creo que Dios nos dice, es cierto, yo los conozco, pero yo les voy a dar una manera en la cual ustedes pueden salir de esa depresión. Ahora, la depresión surge cuando dejas de escuchar a Dios para escucharte a ti. Cuando tú dices, se olvidó Dios de mí, cuando tú dices, se enojó Dios conmigo, cuando tú dices, hay que cambiar de mente, cuando tú dices, estoy solo, no tengo quien conmigo, ahí surge la depresión, porque yo pienso en mí. Ahora, ¿cómo luce una persona deprimida? Alguien dijo, para mí la depresión es un estado en que la mente solo concibe las circunstancias de una manera negativa y no puede ver una salida a ese estado. Así surge la depresión. Y cuando nosotros dejamos de ver a Dios y nos vemos a nosotros mismos, esos pensamientos de tristeza se triplican, generando una sensación de agobio, de vacío del alma, en la cual no se puede salir con facilidad. Y cuesta salir. Y yo no puedo pensar de que solamente eres tú.
Yo he estado en algunas situaciones así. Y cuando estoy en situaciones así, me pongo a pensar, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que pasa con el pastor? Algunos podríamos pensar, no, es que como es pastor, no se deprime. Todos tenemos en su momento momentos de depresión y de depresión espiritual. Ahora, la depresión espiritual es un trastorno del alma donde el cristiano pierde el interés y la alegría por su salvación, por su Salvador. Cuando nosotros venimos y estamos en ese trastorno mental emocional, entonces viene nuestra depresión espiritual. Un cristiano depresivo muchas veces es una pobre imagen de lo que debería ser un hijo de Dios. Por eso es que nosotros podemos entender que cuando la gente del mundo nos ve a nosotros y nos ve que estamos deprimidos y nos ve que estamos tristes, dice, ¿y por qué estás así? ¿Y no eres cristiano? ¿Y no eres una persona que está proclamando las buenas nuevas de Dios? ¿Y por qué estás así? Y a veces nosotros damos la impresión de que es muy complicado ser cristiano, porque esas depresiones que nos vienen a nosotros son tan grandes que se reflejan y el mundo las ve. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer cuando llegamos a un momento en el cual estamos deprimidos? Regocijarnos en Jesús. El gozo cristiano no es estar bien siempre. No es estar bien siempre sin que nada nos duela, sino es regocijarnos en el Señor a pesar de cómo nos sentimos y a pesar de las dificultades. Así que el gozo, como nos dice aquí la palabra, como nos dice toda la palabra, los mandamientos, el gozo se aprende. El gozo no es algo natural en nosotros. El gozo viene y es el fruto de esa relación con el Señor. Ahora, a través de toda nuestra vida cristiana tenemos que seguir aprendiendo, porque posiblemente tú estés bien ahorita, pero hay momentos en los cuales puedes experimentar lo que es esa depresión espiritual. Miremos lo que dice en Romanos 8:18. Dice, pues no tengo dudas que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Aquí vemos que se está hablando, y aquí Pablo está hablando de las aflicciones que muchas veces nosotros tenemos. Porque las aflicciones nos llevan a la depresión. Pero entonces aquí viene el consejo de Pablo, dice, y no dudo que esas aflicciones del tiempo presente en nada se comparan. Aquí nos viene y nos anima a que nosotros vengamos y veamos el futuro. Veamos lo que Dios tiene para con nosotros. Solamente así, dice Pablo, en este caso, vamos a poder empezar a salir de la depresión espiritual. Y aquí, como nosotros vemos, en toda la Biblia se repiten las aflicciones, es bien repetitivo todos los consejos. Así que no estás mal, hermano. No estás mal, hermana, si te sientes que estás con una depresión, con una ansiedad, con desánimo espiritual. Los problemas de la pandemia, los problemas financieros, los problemas relacionales, problemas de carácter, nos pueden llevar a ser nosotros personas depresivas. Y hay otras cosas externas o internas a nosotros también que nos pueden llevar a ser personas con una depresión espiritual. Recordemos algo, por ejemplo, los temperamentos. ¿Usted recuerda los temperamentos? Son 4 temperamentos, 2 extrovertidos, 2 introvertidos. Uno de ellos es bien dado a la depresión, uno de los introvertidos. Entonces, el temperamento puede ser algo en los cuales nosotros venimos y podemos fracasar o tener algún problema. Yo me acuerdo del caso de un niño. Un niño estaba con su mamá hace mucho tiempo, me recuerdo, y el niño estaba llorando, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y andaba detrás de la mamá, y lloraba, y lloraba, y estábamos en una reunión, y llegó un momento que le dijo, ay mami, le dice, ya estoy cansado de llorar. Pues no llore, le dice la mamá, deje de llorar. Pero así somos a veces por temperamento, que lloramos y eso es natural por lo que es el temperamento, pero también hay otras cosas como las condiciones físicas que nos llegan a estar deprimidos, tristes. Hay ciertos padecimientos físicos
que nos pueden llevar y promover la depresión. Algunos tenemos que tomar cuestiones de medicamentos por causa de la depresión y eso puede ser por el cansancio, por la tensión excesiva, por las enfermedades. En estos días de la pandemia hay muchos de nosotros. En este caso no lo he hecho, pero yo sé de algunos que han tenido que ir y visitar al médico, al especialista, al psiquiatra, por causa de cómo se sienten. Y eso obviamente es una condición física. Hay medicamentos para eso. También puede ser por las diferentes reacciones. ¿Cuál es tu reacción ante alguna circunstancia buena que te ocurre o una circunstancia mala que te ocurre? Siempre cambian el sentido emocional. Entonces puede ser que esa reacción sea que sea tan bonita que te afecte y sea tan fea también que te afecte. Así que es una reacción. Pero también está el diablo está interesado, él es un enemigo de nuestra alma y nos va a hacer que todo inclusive lo que estamos hablando ahorita, se olvide y podamos llegar nuevamente a estar deprimidos. Y otra de las cosas que yo creo que es bien del Señor es la falta de fe. El venir y ser personas que tenemos mucha incredulidad ante muchas cosas que Dios puede hacer. Así que la falta de fe es una de las cosas que nos puede estar afectando. Ahora, si hay esa depresión espiritual, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacer? Debemos aprender a hacernos cargo de nosotros mismos. Nadie más nos va a sacar. Tenemos que hacernos cargos de nosotros mismos. El salmista lo hizo así. El salmista vino y dijo, enfermedad mía es esta. Así que él vino y salió de ese pensamiento de depresión y cambió su manera de pensar. No dejemos que nuestro yo hable, sino hablemosle a nuestro yo. No dejemos que nuestro yo nos hable, sino hablemosle a nuestro yo. Tenemos que hablarnos a nosotros mismos, tenemos que predicarnos a nosotros mismos, tenemos que ver la palabra a nosotros mismos, guardar su palabra, hacer su voluntad. Y ahí es donde nosotros vemos que hay pensamientos que nosotros tenemos que aprender a manejar. Por ejemplo, Dios nos dice en su palabra qué es lo que nosotros podemos hacer en algunos pasajes. ¿Se acuerdan ustedes de Mateo 28? Mateo 28 es la voluntad de Dios. Y aquí yo quisiera que pudiéramos centrarnos, porque cumplir ese Mateo 28, cuando hablamos del 28 del 19 en adelante, es lo que Dios nos manda para que nosotros entendamos que Él siempre va a estar con nosotros. Mire lo que dice, y es bien profundo, ya lo sabemos, pero mire lo que dice. Dice, por tanto, eso es un mandamiento. Por tanto, dice, vayan y hagan discípulos entre todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo principal de nuestro tema hoy es que dice Dios en este pasaje, que Él siempre dice, yo siempre estaré con ustedes. Toda la vida va a estar con nosotros. Y aunque nosotros sintamos o pensemos que no está con nosotros, dice que va a estar todos los días hasta el fin del mundo. Y en los días de depresión va a estar ahí todos los días. Él va a estar con nosotros. Y si recordamos que Él siempre va a estar con nosotros, es el punto principal para no estar deprimidos. Si recordamos que Dios siempre está con nosotros, ese es el punto principal para no estar deprimidos. El verbo traducido como hacer discípulos en este pasaje, este verbo lleva un significado bien profundo y complejo. De hecho, este verbo transmite la idea de un creyente en proceso de aprender, un creyente que está iniciando a dar pasos de fe en su vida cristiana. Así que Dios nos manda a que vayamos y hablemosle a otras personas y hagamos que otras personas vengan y tengan y caigan en ese proceso de aprender, y que ese creyente esté iniciándose a dar pasos de fe y fe. ¿Sabe cómo se llama eso? El discipulado. Así que para Dios, el hacer discípulos es el
principal ingrediente para que nosotros podamos venir y salir de la depresión. Qué interesante, ¿verdad? Mire que es interesante porque yo no lo había visto así. No lo había visto así. Y yo pensé, fíjese, bien interesante, yo pensé en este tiempo de pandemia, ¿por qué es que nosotros nos hemos deprimido? ¿Por qué usted y yo, cristianos de nuestra iglesia, por qué es que podríamos estar en depresión? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos acostumbrados a ser discípulos. En nuestra vida, nosotros, ese es el ADN de Gran Comisión, a ser discípulos. Pero llevamos año y medio, 2 años, en el cual nos hemos aislado de las personas, en las cuales no las hemos podido ver, en las cuales aquel proceso en el cual estábamos de ir y venir y compartir, no lo hemos podido hacer. Y eso, el no hacer discípulos, te lleva a la depresión. Ahora, sabemos que estamos en una pandemia y que hay circunstancias, situaciones difíciles. Por eso es que tenemos que hacer un esfuerzo extremo de venir y hacer discípulos por Zoom. Pero eso no es el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es transmisión de vidas. Y cuando nosotros venimos y empezamos a transmitir vida, es presencial. Por eso es que estamos muchos deprimidos, porque no podemos estar haciendo discípulos. Y veamos que es bien interesante, que la Biblia nos manda a discipular más que cualquier otra cosa. Entendemos bien claro que nosotros tenemos que ser evangelistas. Y sí podemos hacer, tenemos que evangelizar y venir y ser personas que evangelicemos a gente. Pero el mandamiento de Mateo 28, el del corazón de Dios, cuando Él viene y dice, ya me voy de esta tierra, cuando Él estaba en el Monte de los Olivos y dice, ya me voy, lo que Él nos manda, dice, no manda solamente a dar el Evangelio. El Evangelio ayuda a una persona y yo creo que podemos sumar mucho. Él nos manda a ser discípulos, a discipular, a hablar, a transmitir vidas. Y por eso es que pienso que como cristianos muchos nos hemos deprimido espiritualmente. No porque no tengamos tiempo en la palabra de Dios. No, sí. Yo sé que todos aquí, ustedes ahí, tú ahí donde estás, te esfuerzas y estás ahí, lees la palabra todos los días, lees todos los libros que estamos leyendo como iglesia, haces todo, tienes una buena relación familiar y dices, pero yo tengo todo eso, hago todo eso. Pero ¿y por qué entonces no tengo esa alegría, ese gozo? Porque no estás haciendo discípulos. Cuando estás haciendo discípulos, Él te dice, Dios, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en la Biblia nosotros tenemos el ejemplo de una persona que se encargó de hacer discípulos. Tú vas a decir, ya sé, vamos a hablar de Pablo. No voy a hablar de Pablo. Voy a hablar de quien discipuló a Pablo, de Bernabé. Bernabé sin duda fue un hombre con un papel importantísimo, cardinal para la vida de la primera iglesia, de nuestra iglesia primitiva. Bernabé estuvo en el corazón. Y Bernabé no se caracterizó por ser una persona necesariamente de venir y pasar evangelizando. Él pasó discipulando. El Espíritu Santo determinó darle un espacio bien fuerte, inspirador en el libro de los Hechos a lo que es el nombre de Bernabé. Dice en Hechos 4, 36, 37, y José, que es Bernabé, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo, lo vendió, trajo el dinero y los depositó a los pies de los apóstoles. ¿Qué hizo ahí Bernabé? Bernabé tuvo varias cosas. En primer lugar, Bernabé fue una persona que tuvo un gran compromiso. Él fue un ejemplo de compromiso con la obra. Después de eso, vemos ahí que fue generoso, tuvo un ejemplo de generosidad.
Después vemos que en medio de esa generosidad vino él y empezó a hacer cosas de amor y humildad. Pero lo que más me interesa a mí que nosotros entendamos de Bernabé es su espíritu de ser un discipulador. Sabemos, como les decía, de Pablo. ¿Qué cosa no nos impresiona del apóstol Pablo? Cosas grandísimas. Pero ¿qué cosas hizo Bernabé para que Pablo fuera así? Fíjense que es interesante. Dice en su momento que Bernabé pues era una persona sobria y no tenía mucho conocimiento de Pablo, pero Pablo llegó ahí porque Dios le dijo, va a llegar alguien que es una persona mala, pero yo la he escogido para que la agarres y la discipules, para que la tomes en sí. Y empezó con Pablo. Y lo hizo él, llegó al hombre que conocemos de Pablo. Pero después de eso, ya misionero Pablo, dice en la palabra que se separaron por causa de que en un viaje misionero, Bernabé quería llevar a Marcos y Pablo dijo, yo no lo quiero llevar a él porque él había hecho una mala pasada. Yo lo que quiero hacer es llevar a Silas. Pero dice Bernabé, yo quiero llevar a Marcos. Estoy discipulando a Marcos. No, pero es que no está bien. No, dice, está bien. Y empiezan allí la discusión. Y Pablo se va con Silas. Y Bernabé se va con Marcos. Y se fueron. Más adelante nosotros podemos ver que este hombre, Marcos, sirve nuevamente a Pablo. Y no solamente sirve a Pablo, Marcos, sino que escribe el Evangelio de Marcos. Así que no fue el trabajo de Bernabé, fue un trabajo impresionante. Nosotros aquí conocemos el Evangelio de Marcos, nosotros aquí conocemos la vida de Pablo, pero hubo una persona que no tuvo empacho, que no tuvo envidia, que no tuvo ese sentimiento de yo a ellos no les voy a enseñar, sino decir yo los voy a dejar que trabajen, los voy a hacer a la medida de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos de la vida de Bernabé. La decisión de Bernabé nos recuerda que la iglesia necesita gente dispuesta a dar oportunidades a otros y estimularlos en la fe, es decir, a discipular. Repito, la decisión de Bernabé nos recuerda que la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia de Dios, necesita gente dispuesta a dar oportunidades a otros y estimularlos a la fe. Al conocer a este hombre en la palabra, nosotros pensamos, haríamos bien en preguntarnos, y nosotros también estamos dispuestos a exaltar el nombre de Cristo por encima de nuestros intereses personales. Nosotros estaríamos dispuestos a ser ejemplo de compromiso, de generosidad y de amor. Pregunto, sin que yo quiera señalar a ninguno de ustedes. No te voy a preguntar a cuántos has evangelizado, puede ser que hayas evangelizado. Evangelizar, hermanos, suma. Discipular multiplica. Por eso es que el mandamiento de Dios te dice, tienes que discipular. Que solo 2 discipuló Bernabé, de los que con nosotros vemos aquí, sí, pero ¿cuánto hizo Pablo después discipulando a otro? Lo que has oído de mí, eso enseñas a otro, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos Marcos? ¿Cuánta gente? Ellos salieron de la depresión espiritual. Bernabé fue un ejemplo, porque lo que hizo fue discipular. Pregunto y te pregunto, ¿a quién estás discipulando hoy? ¿A quién estabas discipulando antes de la pandemia? ¿Qué estás haciendo ahora? Dios te necesita a ti. Dios te dio el mandamiento. Y el mandamiento principal en todo esto es
que aprendamos a discipular, porque además de que hace y engrandece el reino, te ayuda a que salgas de la depresión espiritual. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición que nos das de poder estar en estas circunstancias y reconociendo siempre que tu palabra, Padre Santo, tu palabra nos enseña y tu palabra nos guía a hacerlo mejor. Dios, gracias. Y yo te pido por cada hermano que está escuchando este mensaje, para que ponga en su corazón una persona, un discípulo, a quien pueda enseñar y transmitir vida. Un discípulo tuyo, un discípulo como lo eres tú. En el nombre de Jesús oramos. Amén.